Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a hacer una oración por todas aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad en este preciso momento, ya sea de salud, de sus relaciones interpersonales, de su economía, cualquier tipo de necesidad que tengan en este momento. Te quiero invitar a que ores y oremos por estas personas. Bueno, si tú necesitas algún tipo de oración, algún pedido de oración por cualquier cosa, por cualquier necesidad que tú tengas, o simplemente no quieres manifestarlo en los comentarios, puedes decir, yo quiero que ores por mí, por esta necesidad que yo tengo, y yo con muchísimo gusto lo haré. Bueno, no importa, que no es necesario que me cuenten todo. Si no lo quieren contar, lo pueden hacer en los comentarios. Bueno, también si quieres orar por otras personas en los comentarios, también lo puedes hacer, o si lo quieres hacer en tu corazón, también es muy maravilloso. Bueno, le quería comentarles a ustedes, mis queridos amigos o amigas, que esta lectura tiene tres partes. La primera para las parejas, personas que tengan alguien especial en su corazón, no importa si están en contacto cero en este preciso instante. Luego para los solteros y luego para los que preguntan por su economía. También quería invitarte en este momento muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que se te fue entregado, y verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero en este momento, lo importante es que mientras yo barajo tus cartas, tú pienses en tu persona especial, pienses en esa persona súper especial para ti, y que la nombres en tu mente, ya sea en voz baja, en voz alta, no importa. Lo importante es que conectemos con esa persona súper especial para hacer una adecuada lectura de tus cartas en este día de hoy. Bueno, vamos a sacar las cartas. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial en este preciso momento está algo apachurrado, apachurrada, bueno, decimos apachurrado o triste, por la relación que tiene contigo en este momento. No sé, hay algo que le duele, hay algo que lo tiene o la tiene como bastante insatisfecha, pero esto no quiere decir que tu persona especial no te quiera. Tu persona especial te quiere, te ama, ha logrado superar muchos obstáculos en su pasado por estar contigo, por estar a tu lado, por mantener la relación con ustedes, y al parecer esta no va a ser la ocasión en que se dé por vencido o por vencida contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que siga siendo esa persona maravillosa, esa persona extrovertida, esa persona que le lleva alegría a su vida y que le ha llevado como ese cambio, esa luz que siempre había estado esperando de una persona que estuviera a su lado. ¿Qué piensa de ti tu persona súper especial? Que a veces te dejas guiar muchísimo por lo que digan los demás, por influencias de otras personas. A veces no consultas con tu persona especial lo que hablan o lo que dicen, sino que simplemente vas creyendo en esas personas y no te tomas la molestia a veces de consultar con tu persona especial o de verificar las cosas. Bueno, eres un signo de fuego muy acelerado, muy acelerada, mi querido amigo o amiga, pero entonces a veces hay que guardar la calmita. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes, mis queridos amigos y amigas, en un futuro más bien cercano? Mira que ustedes van a enfrentar algo que les va a causar bastante tristeza a ustedes dos. Va a ser tal vez la pérdida de una persona cercana a ustedes, pero ustedes como pareja siguen juntos, fieles a ustedes, fieles a ese amor que se tienen, muy generosos el uno con el otro. Problemas, pero la verdad, problemas pequeños entre ustedes dos, problemas cotidianos que suceden entre cualquier pareja. El consejo de sus guías espirituales: que sigan adelante con sus planes, que no se desanimen como al primer obstáculo que se les está presentando. No se desanimen, sigan adelante, busquen opciones,
apóyense el uno al otro y avancen con esta pareja maravillosa que están construyendo ustedes, mis queridos amigos y amigas. Bueno, a seguir adelante con esa relación porque tiene muy buen prospecto. Si están en contacto cero en este momento, yo te quiero decir, mi querido amigo o amiga, que tengas paciencia con tu persona especial y que sigas siendo esa persona maravillosa que es con esa persona, y ya verás que él o ella se van a dar cuenta que realmente tú eres esa persona con la que realmente desea estar por muchísimo, muchísimo tiempo. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos. Dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, hazte desear, hazte recordar, hazte ansiar, hazte, ¿cómo te digo? Hazte extrañar, mi querido amigo o amiga, que estás en contacto cero con esa persona. Bueno, no lo busques tanto, no la busques tanto, que sepa que tú estás ahí, que tú lo amas, que tú lo quieres, pero no lo acoses y hazte desear, ¿vale? Este otro angelito te dice, saldrás de una época estéril. Bueno, lo que te estoy diciendo, su relación va a tener un antes y un después, pero entonces tienes que actuar con muchísima inteligencia. Bueno, tener mucho tacto con tu persona especial, mostrarte como esa persona que él se enamoró o que ella se enamoró y seguir adelante con la relación que ustedes tienen tan bonita. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran con una pareja, con esa persona especial en su corazón. Ahora voy con mis amigos y amigas que preguntan y que están solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú has recibido unas noticias algo negativas, muy seguramente relacionado con alguien, con una persona cercana tuya, una persona mayor, de pronto de signo Tauro, Virgo, Capricornio. Podría tratarse de alguna enfermedad o algo así, pero mira que es algo que tú no debes perder la esperanza que esta persona podría salir bien de esa situación, podría tener cura para aquello que le está quejando. Lo importante es actuar a tiempo, tratar de tener calma, y que la persona que está enferma o enfermo tenga un ambiente tranquilo, un ambiente relajado, porque gran parte de la recuperación de una persona cuando está enferma, no importa la edad, es la tranquilidad. Es la tranquilidad, que pueda reír, que pueda no preocuparse por absolutamente nada, y verás que va a sanar de una manera totalmente maravillosa. Bueno, mira que tú eres bastante apegado o bastante apegada a esta persona ya, y con muchísima razón que estás muy agobiado por esta persona. Tienes todo el motivo, toda la razón, pero tú debes actuar con inteligencia y llevarle alegría, llevarle paz, calma, llenar a esta persona de atenciones para que se sienta acogida o acogida y pueda sanar pronto. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Hay ciertas personas de tu entorno que son bastante conflictivos o bastante conflictivas, celosos, envidiosos o envidiosas de ti, y esas personas te van a querer buscar a ti problema, te van a querer buscar pelea a ti, pero mira que tú no les hagas caso, tú no les des pies para que tú actúes de una manera de pronto descontrolada o descontrolado, que mira que tú vas a salir de estas discusiones, de estas peleas, tú vas a salir muy bien. Al fin de cuentas, tú eres una persona con un carácter firme que puede salir adelante de cualquier situación. El consejo de tus guías espirituales, que pongas límites, que sea seguro, que sea resuelto y que te hagas respetar de cualquier persona que quiera venir a pisotear tu dignidad, tu honra o tu buen nombre. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos en esta ocasión para ti que estás solterito o solterita en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, te salieron 2 angelitos súper maravillosos. Este angelito te dice, entenderás el misterio del alma. Bueno, vas a hacer, a raíz de todas las situaciones que se te pueden estar presentando, tú vas a hacer un clic
y vas a llegar como a otro nivel de madurez espiritual y de madurez emocional que te va a permitir ver las cosas de otra manera definitivamente. A muchas personas con mucha compasión y a otras personas como que te va a ser ya indiferente lo que te quieran hacer o decir a ti desagradable. Bueno, este angelito te dice, renacerás de lo antiguo. Mira, yo te digo que viene algo nuevo para ti, un nuevo renacer, un nuevo despertar en todos los sentidos, y esto se va a ver reflejado para ti en abundancia, no sé, en tu carácter, en tu economía, te van a ver totalmente diferente, más pausado, más calmado y muchísimo más sabio o sabia, mi querido amigo o amiga que está soltera en este momento. Una persona muy interesante, más de lo que eres tú ahora te estás convirtiendo. Bueno, ahora vamos para mis queridos amigos y amigas que en este momento me están preguntando por su economía en este horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti para un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento tú eres una persona que tiene una posición y un prestigio en cuanto a los negocios. No importa si tienes mucho o tienes poco, pero te has ganado un nombre a pulso y estas cuestiones han generado envidias en otras personas que te han querido poner como la zancadilla en algún negocio o en algún emprendimiento que tú estás haciendo. Y de esa manera han logrado que esto se retarde o se demore un poco. Te ha causado bastante desilusión esta situación porque tal vez son personas allegadas a ti, personas que tú has querido y has apreciado. Bueno, eso es lo que te está pasando en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Debes tener muchísimo cuidado con alguna trampa, con alguna cuestión de personas bastante cercanas que quisieran seguir poniéndote zancadilla para que tú no logres tus objetivos. Bueno, porque tienen bastante envidia de ti. A pesar de eso que esas personas están queriendo hacer, tus ganancias, tu suerte, todo lo que tú emprendas no se va a detener, no se va a detener, vas a seguir teniendo esa misma suerte. Si estas personas ya se tornan muy tóxicas, así te duela mucho, pero aléjate de esas personas. El consejo de tus guías espirituales: que organices todos tus problemas, todos tus papeles legales de permisos, de declaraciones de rentas, de contabilidades, todo lo que tú tengas que organizar con respecto a tus negocios, a la legalidad de tus negocios, hazlo en este preciso instante, bueno, para que no tengas problemas en un futuro de ningún tipo y esas personas que te quieren hacer como la zancadilla no tengan de dónde agarrarse para poderte perjudicar. Bueno, este angelito es súper especial, te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira lo que te estoy diciendo, cuando tú ves un arbolito que a veces está muriendo o una plantita que tiene algunas ramitas o algunas hojitas que ya están secas, que no están, que podrían poner en peligro la totalidad de la planta, pues lo que uno hace es podarla. Entonces, esto es lo que te está diciendo la naturaleza, este angelito. Que hay cosas que deben morir para que otras deban nacer y hay cosas que debemos podar de nuestra vida por mucho que nos duela a veces, cosas y personas que debemos alejar de nuestras vidas porque a veces se tornan demasiado tóxicas y no nos dejan avanzar en ningún sentido, lo único que nos traen es problemas. Bueno, este angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, tú eres una persona totalmente maravillosa con una sabiduría en tu alma y de un conocimiento bastante amplio en muchísimos aspectos de tu vida, no solamente en la cuestión económica. Y mira que esto a ti es como que eres un faro de luz para otras personas. Bueno, eres como un referente para otras personas y esto te va a ayudar a ti a seguir adelante y te va a ayudar a ti a triunfar porque estás sembrando cosas muy positivas en otras personas y la cosecha va a ser muy buena, muy próspera. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, el día de hoy esa ha sido la lectura para ustedes. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.